Descubre los secretos mejor guardados del Imperio Romano y cómo impactaron en nuestra cultura. El Imperio Romano es una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Su legado abarca desde la ingeniería hasta la literatura, pasando por la política y el derecho. Comprender su origen y desarrollo es crucial para entender el mundo occidental moderno. La legendaria fundación de Roma en el 753 a.C. marca el inicio de una era. Según la tradición, la ciudad fue establecida por Rómulo, quien, junto a su hermano Remo, jugó un papel fundamental en la mitología romana y su identidad cultural. La leyenda de Rómulo y Remo relata cómo dos hermanos gemelos, hijos del dios Marte y una sacerdotisa, fueron abandonados y amamantados por una loba. Eventualmente, Rómulo mató a Remo y fundó Roma, estableciendo así el primer núcleo de la ciudad. El sistema republicano de Roma surgió en el siglo VI a.C. después de la expulsión del último rey etrusco. La República Romana se caracterizó por un complejo sistema de instituciones y magistraturas que equilibraban el poder entre el Senado, los cónsules y la Asamblea. La expansión territorial romana fue un proceso continuo que transformó a Roma de una pequeña ciudad-estado a un vasto imperio. A través de conquistas militares y alianzas estratégicas, Roma extendió su influencia por toda la cuenca del Mediterráneo, dejando una huella indeleble en la historia. Las guerras púnicas fueron una serie de conflictos entre Roma y Cartago que duraron más de un siglo. Estas guerras determinaron la supremacía en el Mediterráneo occidental, consolidando a Roma como una potencia naval y militar dominante en la región. El Foro Romano fue el corazón político, comercial y judicial de Roma. En este espacio se llevaban a cabo discursos políticos, juicios y transacciones comerciales. Era el lugar donde los ciudadanos se reunían para discutir asuntos públicos y tomar decisiones importantes. Los acueductos romanos son un testimonio de la ingeniería avanzada de la época. Estas impresionantes estructuras transportaban agua desde fuentes lejanas hasta las ciudades, garantizando el suministro necesario para el consumo, baños públicos y sistemas de alcantarillado. El Coliseo, una de las maravillas arquitectónicas de Roma, era el escenario de espectáculos y combates de gladiadores. Este anfiteatro podía albergar a miles de espectadores que acudían a disfrutar de luchas, juegos y representaciones teatrales, reflejando la cultura del entretenimiento romano. La Pax Romana, instaurada por Augusto, fue un periodo de relativa paz y estabilidad que permitió el florecimiento económico y cultural del imperio. Durante este tiempo, Roma experimentó un auge en la construcción, el comercio y las artes, consolidando su influencia en el mundo antiguo. Las legiones romanas eran la columna vertebral del ejército romano, conocidas por su estructura y disciplina. Formadas por ciudadanos romanos, estas unidades militares se organizaban en centurias y cohortes, garantizando una eficiencia y coordinación excepcionales en el campo de batalla. La red de carreteras romanas fue fundamental para la expansión y administración del imperio. Estas vías, construidas con técnicas avanzadas, facilitaban el movimiento rápido de las legiones, el comercio y la comunicación, uniendo a las diversas provincias bajo un mismo dominio. La vida cotidiana en Roma reflejaba una sociedad compleja y diversa. Los ciudadanos disfrutaban de actividades variadas, desde asistir a eventos en el Coliseo hasta participar en banquetes y reuniones en las termas. La vida urbana era vibrante y llena de contrastes. Las termas romanas eran más que simples baños, eran centros de socialización y bienestar. Estos complejos incluían piscinas, saunas y gimnasios, ofreciendo a los ciudadanos un lugar para relajarse, hacer ejercicio y conversar, reflejando la importancia de la salud y el esparcimiento en la cultura romana. La influencia de la cultura griega en Roma fue profunda y duradera. Los romanos adoptaron y adaptaron elementos de la filosofía, el arte, la literatura y la arquitectura griega, integrándolos en su propia cultura y creando una síntesis que perduraría a lo largo de los siglos. El idioma latín fue la lengua oficial del Imperio Romano y se extendió por todo el territorio conquistado. Su legado perdura en las lenguas romances como el español, francés e italiano, además de influir en terminología científica y académica. La arquitectura romana introdujo innovaciones como los arcos y las cúpulas, ejemplificados en estructuras como el Panteón. Estas técnicas permitieron construir edificios más grandes y resistentes, dejando una huella duradera en la ingeniería y la arquitectura occidental.
Julio César, un líder militar y político, transformó la República Romana mediante una serie de reformas y conquistas. Su ascenso al poder culminó en su nombramiento como dictador perpetuo, lo que finalmente llevó a su asesinato en los idus de marzo. La caída de la República Romana fue un proceso complejo marcado por guerras civiles y luchas de poder. La instauración del imperio bajo Augusto puso fin a siglos de gobierno republicano, consolidando un sistema monárquico que perduraría por siglos. La dinastía Julio-Claudia, iniciada por Augusto, abarcó desde el 27 a.C. hasta el 68 después de Cristo. Estos emperadores dejaron una marca indeleble en la historia romana, aunque sus reinados estuvieron plagados de intrigas, excesos y conflictos internos que afectaron al imperio. El cristianismo comenzó como una pequeña secta dentro del Imperio Romano, pero su mensaje de salvación y vida eterna atrajo a muchos seguidores. Con el tiempo, y a pesar de las persecuciones, se convirtió en la religión dominante bajo el emperador Constantino. El siglo III fue un periodo de crisis para Roma, marcado por invasiones bárbaras, inestabilidad política y crisis económica. El imperio sufrió una serie de emperadores débiles y breves, lo que debilitó su estructura y cohesión interna durante décadas. Diocleciano implementó reformas significativas para estabilizar el imperio, incluyendo la división administrativa en provincias más pequeñas y la instauración de la tetrarquía. Estas medidas fortalecieron el control central y mejoraron la defensa contra las invasiones bárbaras y las rebeliones internas. El emperador Teodosio dividió el imperio romano entre sus dos hijos, creando los imperios de Oriente y Occidente. Mientras que Oriente prosperó bajo Constantinopla, Occidente enfrentó una creciente presión de invasores bárbaros, lo que aceleró su declive y eventual caída. El 476 después de Cristo marca la caída de Roma cuando el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe germánico Odoacro. Este evento simboliza el fin del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media en Europa. El derecho romano ha dejado un legado invaluable que sigue vigente en muchos sistemas jurídicos modernos. Sus principios de equidad, justicia y razonamiento lógico han influido en la creación de leyes y códigos en distintas partes del mundo, asegurando su perdurabilidad. El arte y la literatura romana reflejan una rica amalgama de influencias griegas y etruscas combinadas con innovaciones propias. Las esculturas, frescos y textos literarios no solo muestran la vida cotidiana y los valores romanos, sino que también han inspirado generaciones posteriores. Los juegos y entretenimientos en Roma, como las carreras de carros y las luchas de gladiadores, eran eventos masivos que unían a la sociedad. Los anfiteatros y circos, como el Coliseo, albergaban espectáculos que combinaban emoción, violencia y rituales religiosos. La religión romana, con su panteón de dioses y prácticas rituales, desempeñaba un papel central en la vida cotidiana. Los romanos adoptaron y adaptaron deidades de otras culturas, integrándolas en su sistema religioso, lo que facilitó la cohesión y la expansión del imperio. El legado del Imperio Romano es vasto y multifacético, abarcando desde el derecho y la ingeniería hasta la cultura y la religión. Su influencia persiste en la vida moderna, recordándonos la grandeza y complejidad de una civilización que moldeó el mundo occidental. El impacto del Imperio Romano en la arquitectura moderna es innegable. Sus innovaciones, como el uso del arco y el hormigón, siguen siendo fundamentales hoy. Monumentos como el Panteón inspiraron edificios contemporáneos, mostrando la duradera influencia romana en la construcción. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte a nuestro canal Pasado Revelado, una también serie de gran ayuda. Hasta pronto.